Digamos que una demostración directa o un contraejemplo sería como lo ideal que nosotros desearíamos para poder probar que algo es verdad. No siempre se puede lograr, pero uno hay que estudiar, ¿verdad? En el caso de que se pueda, ¿cómo sería una prueba directa? Más o menos una demostración directa es una forma de argumentar. Vamos dando nosotros argumentos uno tras otro y deduciendo verdades a partir de estos. Hay un método deductivo ahí, ¿verdad? Y haciendo inferencias acerca de la verdad de los enunciados y se lo vamos demostrando. Pero nosotros tenemos que asumir que tenemos enfrente a alguien que nos está juzgando y que nos está diciendo, ¿y cómo sabe usted que eso que acaba de decir es cierto? Y entonces nosotros tenemos que irle dando razones en cada ocasión del por qué. Entonces, eso digamos que a grosso modo es una demostración directa, cuando queremos probar que algo es verdad. Por supuesto, en muchas ocasiones, cuando queremos probar que algo no es cierto, nosotros lo que tenemos que dar es un contraejemplo. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien le dice, mire, todos los números primos son impares, entonces usted lo que da en esa ocasión es un contraejemplo. Dice, no, pero fíjese que hay uno, el 2, mire, es primo y no es impar, ¿verdad? Sino que es par. Entonces a eso le llamamos contraejemplo. Eso sería lo ideal, ¿verdad? A la par de que vamos viendo técnicas de demostración, vamos estudiando también una rama de la matemática que se llama teoría de números, ¿verdad? Que en esencia se encarga del conjunto de los números enteros, prácticamente, ¿verdad? También vamos a hacer alguna clase de suposiciones sobre los números racionales. Eventualmente vamos a hablar de ello, ¿verdad? Pero digamos pues que la base, eh, mucha de ella, un buen porcentaje será tratando los números enteros. ¿Qué suposiciones vamos a hacer? Porque tenemos que tener ideas base, ¿verdad? Para arrancar. ¿Qué vamos a suponer en estas técnicas de demostración? Hay algunas cositas que son básicas. Vamos a suponer que todos conocemos las leyes del álgebra básica, ¿verdad? Eso no lo vamos a discutir acá, ¿verdad? Ni lo vamos a explicar en detalle. También entenderemos de que todos ustedes están familiarizados con las tres propiedades de igualdad. Es decir, que dados dos objetos cualesquiera A y B, existe para estos objetos, por ejemplo, la ley de identidad, que dice que todo objeto es igual a sí mismo. O sea, no vamos a justificar por qué A es igual a A, ¿verdad? Eso lo vamos a dar por un hecho, que se conoce esa propiedad. También la propiedad conmutativa para la igualdad, que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Es natural también esperar que eso ya se sabe, ¿verdad? No lo vamos a explicar, sino que es una propiedad. Podemos argumentar con ella, eso sí, ¿verdad? Y la última cosa que vamos a dar por un hecho es la propiedad transitiva. Es decir, para la igualdad, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A debe de ser igual a C. Eso lo vamos a dar por hecho, ¿verdad? También vamos a suponer, vamos a dar por un hecho, que no hay números enteros entre 0 y 1. ¿Ok? Eso lo vamos a dar por hecho, lo vamos a suponer también. Y que el conjunto de todos los enteros es cerrado bajo la suma, resta y multiplicación. Cuando decimos cerrado, ¿qué quiere decir eso? En pocas palabras, que cuando sumamos dos enteros, cuando restamos dos enteros o cuando multiplicamos dos enteros, el resultado es otro entero. ¿Ok? A eso, cuando ustedes me escuchen hablar de la cerradura, por la cerradura de los enteros, es eso lo que estoy diciendo, ¿no? Que al sumar dos enteros, al restarlos, al multiplicarlos, eh, siempre da otro entero. No sé si se fijaron, pero de manera consciente no mencioné a la división, ¿verdad? Porque está claro que la división de dos enteros no es un entero. Siempre, o sea, no siempre.
Y estamos hablando aquí de propiedades que se cumplen siempre, ¿verdad? Entonces, es fácil. 3 entre 2, ¿verdad? Es un número racional, no un entero. Entonces, ahí tiene un contraejemplo para ello. ¿Ok? Entonces, con esos supuestos vamos a trabajar nosotros de aquí en adelante, ¿verdad? Vamos a dar por un hecho que usted eso ya lo tiene bien claro. ¿Ok? Entonces, como les decía, en estas secciones, ¿qué temas vamos a trabajar? Números enteros, pares, impares, números primos y números compuestos, digamos que son la base de lo que nosotros vamos a estudiar aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a definir formalmente estos dos conceptos, o tres, mejor dicho, que son importantísimos. Bueno, siendo sinceros, son cuatro. Par, impar, primo, compuesto. Ahí tienen ustedes la definición formal. Esta definición está bien dada y pues no deja márgenes de duda. Fíjense, nos dice, un entero n es par si y solo si n es igual a 2 veces un número entero. Acuérdense qué quiere decir este sí y solo sí, ¿verdad? Ya estudiamos eso nosotros previamente. Significa que hay una doble implicación. O sea, si n es par, entonces n es igual a 2 veces un número entero. Y por otra parte, si n es igual a 2 veces un número entero, eso implica que n es par. ¿Ven? Eso no siempre funciona, solamente cuando tenemos un sí y solo sí. Ok, por otra parte, un entero n es impar, sí y solo sí. N es igual a 2 veces un número entero más 1. Simbólicamente podemos escribir estas dos expresiones de la siguiente manera. N es par si solo si existe un entero k tal que n es igual a 2k. ¿Verdad? Entonces decimos n es par, porque se puede escribir como 2 por k para algún entero en específico. También decimos que n es impar si existe un k, un entero k por supuesto. Eso es importantísimo, ¿verdad? Que k sea entero, tal que n sea igual a 2 por k más 1. Si podemos expresarlo en esa forma, entonces es un impar. No sé si alguna vez les pasó a ustedes de que alguna vez se pusieron a discutir si el cero era par o no era par. ¿Sí? Si el cero es par o impar. ¿Les pasó alguna vez? A veces sucede porque como se confunde, ¿verdad? Lo de que el cero no es ni positivo ni negativo, sino que es neutro. Entonces hay quienes dicen, bueno, si el cero es neutro, el cero no es ni par ni impar tampoco. Cuidado. Siguiendo la definición, ¿el cero es par o impar? ¿Qué dirían? Par. Tiene que ser par necesariamente, ¿verdad? ¿Se puede escribir el cero como 2 por k, donde k es un entero? Sí. Tome k igual a 0. 0 es un entero. Y 2 por 0 es 0. Entonces cabe dentro de la definición, ¿verdad? De lo que es un número par. O sea, no debería de haber ahí una disyuntiva en ese sentido, ¿verdad? Eh, por otra parte, también, no sé si alguna vez les pasó, de que les preguntaron si el 1 era primo o no era primo, y que también se crea gran controversia alrededor de eso. Bueno, es que un número es primo si se puede dividir únicamente por uno y por sí mismo. Dice la gente, ¿va? Esa es la definición que utilizan. Un número es primo si solamente se puede dividir por uno y por sí mismo. Pues resulta que el 1 se puede dividir por uno y también por sí mismo. Pero como que hay una dualidad de criterio ahí, ¿verdad? Porque el 1 es el 1 y es sí mismo a la vez. Juega los dos roles. Bueno, miren, cuando una definición está bien dada, no hay términos o no hay espacio, mejor dicho, para la duda. Tome usted la definición de número primo que se nos da aquí formalmente, utilizando el lenguaje que nosotros hemos aprendido en la primera unidad, ¿verdad? Un lenguaje más formal que no se presta a dobles interpretaciones. Un entero n es primo sí, solo sí, n mayor que 1, y para todos los enteros positivos r y s,
Si n es igual a r por s, entonces ya sea r o s es igual a n. Ahí está la definición. Entonces, uno, ¿es primo o compuesto? Según esta definición. ¿Qué dicen ustedes? ¿Para quién es la definición de primo? N es primo sí y solo sí, dice n es mayor que 1. ¿Puede un número menor o igual que 1 ser primo? No. ¿Por qué? Por definición. ¿Sí? La definición dice que no puede serlo. Así que el 1 no es primo. Ahora, también a uno le han dicho a veces, bueno, si un número no es primo, le dicen entonces es compuesto. Mentira. Mira el caso del 1, porque más adelante dice, un entero n es compuesto sí y solo sí, n mayor que 1 y n igual a r por s, para algunos enteros r y s, con uno menor que r, menor que n, y uno menor que s, menor que n. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que no, uno no es ni primo ni compuesto. No cabe dentro de la definición. Es que aquí el dominio de los predicados son los números mayores que uno. No podemos discutir de los otros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Vieron por qué era tan importante aprender lo del dominio? Y que las cosas estén bien definidas en ese sentido, ¿verdad? Bueno, entonces ahí están las definiciones. Fíjense bien, simbólicamente, ¿cómo lo escribimos esto de que n es primo? N es primo, sí y solo sí, para todo entero positivo R y S, si n es igual a R por S, o sea, si n se puede escribir como la multiplicación de dos números, entonces, una de dos cosas es verdad. O bien R o ambas, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí no. Solo una de las dos puede ser cierta. O bien R es igual a 1 y S es igual a 1, o al revés, R es igual a N y S es igual a 1. Pero si es primo, uno de los dos números que se utilizan como factor debe de ser el mismo número forzosamente y el otro el 1. Debe de ser la única combinación posible, ¿verdad? Para que usted exprese una multiplicación. En el otro caso, n es compuesto, sí y solo sí, para todos los enteros positivos R y S, tales que n es igual a R por S, somos capaces nosotros de encontrar esos R y S, pero ¿dónde los encontramos? En el intervalo que va de 1 a n, pero entienden que el 1 y el n no es parte de ese intervalo, ¿verdad? Del que dice 1 menor que R menor que n. La R no puede ser ni el 1 ni el n. La S tampoco puede ser el 1 y tampoco puede ser la n. Siempre deberíamos de poder encontrar esos numeritos ahí en medio de ellos. Por ejemplo, ¿por qué el 9 es primo? Perdón, ¿por qué el 9 es compuesto? Quiero decir. Bueno, porque somos capaces de encontrar un R llamado 3 y otro S llamado 3, tal que el 3 funciona para ambos, ¿verdad? 3 por 3 es 9. Y es cierta esta desigualdad. 1 es menor que 3, menor que 9, en ambos casos, ¿no? Entonces, esas son las implicaciones que tiene la definición formal de los números primos, ¿no? Vamos a ver nosotros que con base en estas definiciones, vamos a crear varias demostraciones, ¿verdad? Sobre algunos enunciados que se hacen utilizando los conceptos de número par o impar o de primo y compuesto. Vamos a ver nosotros si estos son verdad o si son mentiras, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo es este método de la demostración directa?
Digamos que podemos resumirlo en estos 3 pasos. ¿Ok? Este solo es un método de demostración. Como les digo, vamos a aprender otro más adelante. Hay otros métodos, por ejemplo, reducción al absurdo, eh, inducción, son otros métodos de demostración, ¿verdad? La demostración directa es solamente uno de ellos, ¿verdad? Entonces, el método en general se circunscribe a estos 3 pasos. El enunciado que a usted le dan, escríbalo en la forma para todo X perteneciente al dominio. Si P de X, entonces Q de X. ¿Cómo le llamamos a eso? Un enunciado condicional universal, ¿verdad? O sea, trate de escribir su problema, el enunciado del ejercicio de esta manera. Esto no es necesario en muchas ocasiones escribirlo, pero cuando usted recién está empezando a hacer demostraciones, pues le puede ser útil ponerlo por escrito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así usted sabe qué quiere demostrar, qué puede asumir y cuál es el paso intermedio, ¿verdad? También cuál es el dominio. Segundo paso, ¿qué tiene que arrancar usted haciendo? Suponga que X es un elemento particular, pero elegido arbitrariamente de D, para que la hipótesis de P de X sea verdadera. ¿Ok? Entonces, es como que usted tiene, imagínense que los elementos que conforman el dominio son, podríamos decir así como, imagínense que usted tiene bolitas blancas, negras, azules, de todos los colores metidas dentro de un frasco. Y ese es su conjunto. Entonces usted tiene que suponer que usted cierra los ojos y mete una bolita, y agarra, perdón, una bolita cualquiera en sus manos. Usted no sabe cuál va a ser, ¿verdad? Si va a ser blanca, si va a ser negra, si va a ser azul, si va a ser amarilla. Todas las suposiciones que usted haga deben de basarse en que usted no conoce el color de esa bolita, pero que sí es una bolita de la que está ahí. ¿Sí? Eso es todo lo que sabemos, que pertenece a ese conjunto, ¿verdad? ¿Ok? Pero no sabemos cuál es en específico, pero sí es una de ellas en particular. No estamos hablando de todas en general, sino es una nada más. ¿Ok? Entonces, como menciona ahí, ¿verdad? Este paso con frecuencia se abrevia como supongamos que X pertenece a D y cumple la propiedad P de X. Normalmente así arranca nuestra demostración, ¿verdad? Vamos a suponer un X cualquiera, no vamos a saber quién es, lo único que sabemos es que pertenece al dominio. Y asumiremos que cumple lo que nosotros le llamábamos el antecedente. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer según el paso 3? Nosotros tenemos ahora que demostrar que si cumple el antecedente, entonces podemos llegar nosotros a la conclusión de que también cumple el consecuente, Q de X. ¿Qué vamos a usar para probarlo? Vamos a usar argumentos válidos. ¿Y cuáles son los argumentos válidos? Definiciones previamente establecidas y las reglas de la inferencia lógica, así como el modus ponens, el modus tollens, la generalización, la especificación, la transitividad, ¿se acuerdan? Todas esas reglas de inferencia lógica que nosotros hemos estudiado eh, en, en la primera unidad, pues aquí las podemos usar, ¿verdad? Todas ellas. Entonces, este es el método de la demostración directa. Por lo general, así se demuestra, ¿verdad? Algo por demostración directa. No siempre se puede, pero nosotros vamos a estudiar ahora mismo casos en los que sí lo podemos hacer. Ahora, lo que les voy a decir a continuación, estas reglas que ven un poquito más para abajo, funcionan para cualquier demostración que usted está haciendo. Uno tiene que ser bien metódico a la hora de demostrar algo, porque resulta que cuando en matemáticas probamos algo, no lo estamos probando solo para nosotros mismos, sino que por lo general alguien más lo va a leer. Entonces, nosotros no deberíamos de usar lenguaje ambiguo,
ni tener una mala presentación, ni dejar abierta la posibilidad de que se interprete de dos diferentes formas lo que nosotros estamos diciendo. ¿Cómo evitamos eso? Siguiendo estos pasos que vamos a dar a continuación y que digamos pues que son como la rúbrica que yo voy a seguir para cuando ustedes hagan una demostración, evaluarlo, ¿verdad? Yo le voy a decir, bueno, mire, usted no hizo tal cosa y sin duda va a ser uno de estos pasos, ¿verdad? O si lo hizo, pues lo voy a marcar como bueno, naturalmente, ¿verdad? Pero es algo en lo que yo me voy a fijar, pues. Primer cosa que usted tiene que tener en cuenta a la hora de hacer demostraciones. Número 1, copie el enunciado del teorema que demostrará en su papel, ¿verdad? Eso es lo primero, el enunciado debe de ir copiado. No puede usted arrancar y decir, no, yo aquí solo le voy a poner la demostración nada más, porque entonces todo el mundo se va a preguntar, ¿y qué está demostrando? Entonces, el enunciado lo tiene que copiar, ¿ok? Número 2, marque con claridad el comienzo de la demostración con la palabra demostración, 2 puntos. ¿Por qué? Porque con esa palabra usted está diciendo, bueno, ya terminé el enunciado, aquí lo empiezo a demostrar, ¿ok? Paso número 3, haga su demostración autocontenida. Y quizá aquí mismo usted se esté preguntando, ¿qué quiere decir la palabra autocontenida? En pocas palabras, significa que todas las variables que usted usa las define, ¿verdad? Ahí en su demostración. Si usted va a usar una variable que se llama m, tiene que hablar de quién es m y cuál es su naturaleza. ¿Es m un número entero? ¿Es m un número negativo? ¿Es m un número par? ¿Es m un número compuesto? Usted tiene que decirlo, ¿verdad? No dejar así al azar de que las personas adivinen quién es ese, qué tipo de número es. Entonces, si usted está definiendo una variable, tiene que decir de qué tipo es. Eso quiere decir autocontenida, ¿verdad? No tenemos que ir a otro lugar para que nos lo expliquen, sino que ahí lo sabemos, ¿verdad? Usted debe decir, supongamos que m y n son cualquier número enteros pares, vaya, por decir algo, ¿verdad? O sea x un número tal que x es mayor que 10. ¿Está fijando? Entonces usted cuando lo define, queda autocontenido porque la explicación de quién es x no está en duda. Eso es lo más importante ahí, ¿verdad? ¿Sí? Siempre se puede introducir más adelante en una demostración una nueva variable para representar una cantidad que se sabe que existe. Por ejemplo, si usted ha supuesto un entero dado n, que es par, entonces usted sabe por la definición que acabamos de ver un poquito aquí arriba, que debe de existir un entero k tal que ese número es 2 por k, ese n, ¿verdad? Que usted acaba de definir, que dijo que era par. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué podemos introducir ese k, esa nueva cantidad? Bueno, por una definición, ¿verdad? Por la definición de número par. Entonces nosotros podemos hacer eso. Entonces usted déjelo entrever que a eso se debe. En la argumentación que usted está dando, diga, bueno, ya que n es par, o dado que n es un número par, o en vista de que n es un número par, ¿me entiende? Hay que tener un discurso en matemáticas. Hay que cuidar el discurso, pues, porque nosotros estamos hablando ante otras personas. Es parecido como cuando un abogado está ante un juez, ¿verdad? Y a nosotros nos están juzgando y nosotros tenemos que dar razones de cada cosa que alegamos, ¿verdad? Podemos citar, por ejemplo, un abogado puede citar leyes, puede recurrir a la lógica también, ¿verdad? Todas esas son cosas que se pueden hacer. Entonces nosotros también, ¿verdad? En las demostraciones debemos de hacerlo. ¿Ok? Un paso más, escribir su demostración completa con oraciones gramaticalmente correctas. ¿Ok? Eso no significa
que usted no puede usar símbolos y abreviaturas, ¿ok? Solo que debe de incorporarlas en las oraciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las oraciones en este caso, ¿verdad? Tienen que tener esa característica, ser gramaticalmente correctas. Otro punto que yo creo que todavía es más importante que este 4 es el 5. Mantenga a su lector informado sobre el estado de cada enunciado en su demostración. Es decir, ¿qué significa esto? Llegado un momento, nosotros vamos a hacer afirmaciones, pero en el discurso que usted está escribiendo, tiene que dejarle entrever a la persona que lo va a leer si eso que usted está diciendo está demostrado, es lo que quiere demostrar, si es una hipótesis, ¿ok? Si es una suposición, déjele entrever eso, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, usted, o si es una suposición, usted puede decir, suponga que, o asumamos tal cosa, o en un momento dado, ¿verdad? Podemos decir, debemos demostrar que, ¿sí? Cosas por el estilo. Porque un error muy común es eh, dar por demostrado algo que nosotros queremos demostrar, ¿verdad? Ese es un error que con frecuencia se comete en las demostraciones. Entonces usted no lo vaya a cometer, ¿verdad? Eh, la sexta es importantísima. Dé una razón para cada afirmación en su demostración. Si usted hace una afirmación, entonces diga, bueno, esto es por hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? El mismo antecedente, ¿verdad? Que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, si nosotros estamos suponiendo que un número es par, entonces podemos decir, por hipótesis, n es igual a 2 por k para algún entero k. ¿Se dan cuenta? O por definición. En este caso, más que todo, sería por definición, ¿verdad? O por el teorema tal, razones que nos apoyan. O por transitividad de la igualdad. ¿Me entiende? Hay que dar una razón del por qué en cada ocasión. También, según el 7, hay que incluir pequeñas palabras y frases que den lógica a sus argumentos. En algunas ocasiones sirven para unir dos párrafos. Por ejemplo, usted argumentó algo y va a concluir, entonces dice, entonces, o por lo tanto, o así por consiguiente, o por tanto en consecuencia, o de lo que se deduce que, ¿entiende? Hay que elaborar un discurso aquí, pues, es lo que yo le estoy diciendo, que hay que utilizar frases con sentido. Eh, note que, pero o ahora. Hay que saber cómo utilizar esas frases, ¿verdad? En qué momento dado. Algunas son para unir, algunas son de conclusión, algunas son, por ejemplo, estas últimas que usted tiene ahí, están en diferentes paréntesis, como el observe que, el note que, el pero o el ahora, es para introducir algo nuevo, ¿sí? Hay algo de lo que no hemos hablado. Y entonces decimos, ahora note que, ¿sí? Por último, por lo general, intentamos que presentemos ecuaciones y desigualdades en renglones separados. Es decir, no hacemos una sola línea con las ecuaciones, ¿verdad? Sino que la primera ecuación aquí, si usted hace un cambio en la ecuación, una línea nueva. Esa es una regla que vamos a seguir, ¿verdad? Esto para darle orden y sentido a nuestras demostraciones. Y por aquí les tengo, como ya les he mencionado ahora, errores comunes que no se deben de cometer en una demostración. Argumentar a partir de ejemplos. Ese es un error. ¿Sí? Pasar de lo particular a lo general, pues. Si usted diga, vaya, ahí abajo tengo unas cositas que vamos a demostrar en breve. Se supone que usted le dice, demuestre que la suma de dos números enteros pares es par.
Y si usted viene y me dice, bueno, pues mire, el 6 es par, ¿verdad? El 8 es par. Si yo sumo 6 más 8 me da 14, que también es par. Ahí está la demostración de que la suma de dos números pares es par. Cuidado, ahí no ha demostrado nada. Ha demostrado un caso particular. Pero aquí la suma de dos números enteros pares es par. Significa que para todos números pares, digamos X y Y, X más Y también es par. Para todos. Y usted solo ha probado uno. ¿Ve la diferencia? Entonces eso sería un error, ¿verdad? Argumentar a partir de ejemplos. Como una vez sucede, entonces sucede para todos. Si hay un hondureño que es Aragán, entonces todos los hondureños son Araganes. Eso no es una forma correcta de argumentar, ¿verdad? Usar la misma letra para significar dos cosas diferentes. Utilizó la X por ahí arriba para representar el K, vaya, en un número entero. Y aquí abajo, para un número entero par. Y aquí abajo volvió a utilizar la misma X para representar el K en un número entero impar. Está malo, ¿verdad? Si son cosas diferentes, no deberían de ser representados por la misma letra. Nos va a llevar a asumir cosas que son equivocadas. Saltar a una conclusión, pegarse unos saltos lógicos enormes, ¿verdad? Simplemente decir, bueno, mire, quería demostrar tal cosa y de repente, por lo tanto, esto es cierto. ¿Y por qué? Nunca nos dijo en medio cómo es que llegaba a esa conclusión, no dio razones. Eso es un error también. ¿Ok? Un error muy grueso, ¿verdad? En algunos libros a veces se hace, pero los autores lo hacen a propósito. ¿Sí? Dicen, es fácil darse cuenta que, y ese es fácil darse cuenta que uno queda pensando, bueno, ¿y cómo es que es fácil? Si yo no logro verlo, ¿de dónde es fácil? Bueno, o es fácil deducir tal cosa, o esto se deja como ejercicio al lector, ¿verdad? Pero claro, eso es a propósito para que usted se ponga a trabajarlo. Pero nosotros en una demostración formal no podemos hacer eso, hay que ir dando razones. Razonamiento circular. Utilizar la conclusión, utilizar lo que queremos demostrar como argumento para demostrar que eso es cierto. Quiero demostrar que la suma de dos enteros pares es par. Bueno, decimos nosotros, supongamos que la suma es par, que la suma de dos números enteros es par. Ya desde ahí usted, esa suposición está malo, porque eso es lo que usted quiere demostrar. No lo puede suponer. Entonces a eso se le llama argumento circular. Lo que usted quiere demostrar no lo puede suponer en ningún momento. ¿Ah? Uso de la palabra cualquiera más que de alguno. Hay algunos contextos en los que la palabra cualquier y algunos son equivalentes, pero hay otros en que no. Fíjense, por ejemplo, en la definición de par e impar que les he presentado un poquito aquí arriba. ¿Sí? Aquí, un entero n es par, sí, solo si n es igual a dos veces, aquí podemos poner algún número entero, pero la palabra cualquier no pudiera ir aquí. ¿Sí? Estaría mal. N es igual a dos veces cualquier número entero. Eso no es lo mismo. No es lo mismo decir alguno que decir cualquiera. Entonces, mucho cuidado porque a veces en el lenguaje común, así cuando usted está hablando con una persona, alguno y cualquiera pueden ser sinónimos, pero aquí no, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado con cómo los usa. Ese es un error a veces. Y el mal uso de la palabra sí. ¿Ok? También es un error que se comete con frecuencia. ¿Cómo puede darse este error del mal uso de la palabra sí? Algo que es un hecho, decir sí, tal cosa, porque estamos poniendo en duda su veracidad. Supongamos que nosotros decimos, sea P un número primo, y a continuación decimos, si P es primo, entonces deben de haber enteros, si existe R y S tal que RS sea igual a P,
Bueno, entonces, o bien R es igual a 1 y S es igual a N, o lo contrario, o viceversa. Pero eso está malo, porque si usted dijo sea P un número primo, después no puede decir si P es primo, entonces tal cosa. Pone en duda el hecho de que P sea un número primo cuando usted ya dijo que lo era. Entonces, ¿cuál sería una forma correcta de argumentar? Decir, dado que P es primo, ¿lo nota la diferencia? En lugar de decir sí, si P es primo, usted dice, dado que P es primo, o como P es un número primo, podemos asumir tal o cual cosa. Entonces son errores que usted los ve así de detallitos, pero un detallito así puede ser la felicidad o la desgracia, ¿verdad? Se lo puede hacer caer en errores lógicos importantes. Bueno, entonces tengo por aquí 3 enunciados que me gustaría que hiciéramos la demostración formal de ellos. El primero es que la suma de dos números enteros pares es par. ¿Cómo podemos demostrar esto? Veamos. Agarremos el primero y centrémonos en él. Centrémonos en él. Pues volvemos por los otros. Demostración. Queremos demostrar que si yo tengo dos números enteros pares, entonces su suma es par. Mentalmente ya lo convirtieron a la forma para todo X, si X pertenece a D, si P de X, entonces Q de X, ¿sí? ¿Cuál es el dominio aquí de la variable? Los enteros. Los enteros, ¿verdad? Todos los números enteros, Z. Y la primera propiedad P de X, bueno, en este caso sería, si ustedes quieren, P de XY, ¿verdad? Porque es para dos. Hay dos números enteros que son pares. P de XY es la propiedad. X y Y son pares. Y el Q de X, el consecuente o lo que queremos probar, Que X y Y sean igual a 2K. o que X más Y, ¿verdad? ¿Sí? Que su Ujú. suma es par. Entonces, Q de X es la propiedad. X más Y es par, ¿verdad? Queremos probar eso. Ok. Entonces, ¿cómo arrancamos? Asumiendo dos números cualesquiera del dominio, X y Y, que cumplan la propiedad primera, P de X, o sea, que sean pares. ¿Qué vamos a decir entonces? Sean X. Fíjense que suena feo decir X. Bueno, no suena feo. Cuando es hablado suena bien, ¿verdad? X y Y. Pero más bien escribirlo es que se ve feo. Se pone X y Y, hay que poner dos Y seguidas. Por eso van a ver ustedes que en muchos libros o hacen como cursiva una de las Y o ponen X e Y en lugar de X y Y, ¿verdad? Para que no haya esa pegazón ahí. Dos números pares. ¿Ok? Entero le voy a poner aquí específicamente. Aunque al decir par, deberíamos de asumir que son enteros, ¿verdad? Puesto que un número es par solamente si es entero. Ahora, para los decimales no hay, eh, no hay tal definición, ¿verdad? De par o impar. Si yo le pregunto por 1.35, no tiene sentido hablar de par o impar para ello. Ok, entonces, se dan cuenta que aquí hemos hecho este primer paso que se nos decía, ¿verdad? Este ya lo dimos, el 1, y el 2 también. Inicie la demostración suponiendo que X es un elemento particular, pero que se elige arbitrariamente de D. Es decir, se fijaron que yo aquí no dije sean X y Y 4 y 6. No dije quiénes son esos enteros.
Solo dije que eran enteros y que cumplían con ser pares. Pero yo estoy, no sé con cuáles estoy trabajando. ¿Sí? Eso es lo que me da la generalización, ¿verdad? Lo que me permite después decir que para cualquiera se cumple eso. Si yo vengo y lo particularizo, ya no puedo utilizar el para todos, lo maté. Ya no puedo decir la suma de dos enteros pares es par, sino que a veces, ¿verdad? Bueno, ¿qué debo de asumir ahora? Bueno, entonces aquí tengo que sacar una conclusión lógica. ¿Y de dónde viene mi conclusión? De la definición, ¿verdad? Entonces ahora puedo decir por aquí. Luego, por definición, X es igual a 2 por K para algún K entero, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? De la definición, si nosotros ya lo vimos, ¿verdad? Que si hay un número entero, entonces debe de poderse escribir como 2 por K para algún número entero. Y vamos a decir también que Y es igual a 2 por M para algún entero M. ¿Ven qué fácil hubiera caído yo ahí en un error si digo que Y es igual a 2 por K? Sí, ¿se dan cuenta del error que les había mencionado? ¿Por qué sería un error decir que Y es igual a 2 por K? Estaría diciendo que Y sería igual a X. Estaría asumiendo de una manera intrínseca que los dos son iguales. Pero yo no he dicho eso, ¿verdad? No tiene por qué serlo. X y Y, la única característica es que son enteros pares, nada más. Jamás hablamos de que ellos dos tienen que ser iguales. Pero si usted no le presta atención a esos detallitos, entonces hay errores lógicos que usted dice, pero ¿y por qué si yo estoy utilizando la definición? La definición dice que es igual a 2 por K. Sí, pero hemos aprendido que para cosas diferentes no podemos utilizar la misma letra, ¿verdad? Porque, vaya, supongamos, no lo vamos a escribir, pero supongamos que X es 6, K vale 3, 2 por 3. Y ahora supongamos que Y es 10. Ya no podría ser el mismo, ¿verdad? Ahora M, por eso es M, porque es otro valor, tendría que ser 5. Entonces no podemos representar esos dos valores con la misma letra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos dando razones, ¿verdad? Del por qué de las cosas que hacemos. Ahí estamos diciendo por definición, ¿verdad? Ok. Entonces, X más Y es igual a 2 multiplicado por K más 2 multiplicado por M. ¿Verdad? ¿Por qué aquí no lo justifico yo? Porque acuérdense, dije yo, vamos a hacer la suposición de que usted conoce las propiedades de la igualdad, de que toda cosa es igual a sí misma y que cuando dos cosas son iguales, una se puede sustituir por la otra, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, si X es igual a 2K, en lugar de la X, yo puedo escribir 2K, son iguales. Y si Y es igual a 2M, en lugar de la Y, yo puedo escribir 2M. ¿Va? Entonces, X más Y es igual a 2K más 2M. A continuación, pongo acá. Esto es igual a 2 multiplicado por K más M. ¿Cómo justifico esto? Por la propiedad distributiva para los números enteros. ¿Va?
Vamos, que lo ideal es que este igual fuese apareciendo a la misma altura, ¿verdad? En cada renglón. Pero bueno, aquí no me lo permite esta aplicación. Sí me lo permite, pero tendría que ir escribiendo línea por separado. ¿Ok? Entonces, ahí justifico, ¿por qué? Sí, yo puedo factorizar este 2, ¿verdad? Por la propiedad distributiva. Ahora bien, esto es igual a 2 por R para R entero y R igual a K más M. Y alguien se preguntará, ¿y por qué R, que es igual a K más M, por qué puedo yo asumir que es un entero? ¿Y con qué responderíamos eso? Si alguien nos lo preguntara. Por la cerradura de los enteros con respecto a la suma, ¿no? O sea, cuando yo sumo dos números enteros, el resultado es otro entero. Ey, pero ¿qué he probado entonces? Que x más y es igual a 2 por r, donde r es un entero. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Qué nos dice eso sobre x más y? Si puede expresarse como 2 por r para r entero. Según la definición que habíamos aprendido, ¿qué podemos asumir entonces? ¿O a qué conclusión podemos llegar, mejor dicho? Por lo tanto, x más y es un número par, que es lo que queríamos probar. Bueno, suponga que R y S son enteros dados. Nos plantean una pregunta. ¿Es 6R más 4S al cuadrado más 3 un número impar? Es buena pregunta, ¿verdad? Nos están preguntando si R y S son enteros dados, si esta cantidad es un número impar. Pregunta, en base a la definición, si yo quisiera probar que 6R más 4S al cuadrado más 3 es un número impar, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de demostrar yo aquí? ¿Verdad que tengo que tomar estos dos enteros R y S? ¿Sí? Con esa única característica de que son enteros. Y de alguna manera probar que existe un entero K de tal manera que 6R más 4S a la 2 más 3 es igual a 2 por K más 1, ¿verdad? Si yo logro encontrar y demostrar que ese K existe y que es entero, entonces asunto resuelto, ¿verdad? Puedo decir que es impar. Si no puedo lograr eso, entonces definitivamente la respuesta será que no es impar, ¿verdad? Si, si logro, también tengo que lograr probar que no se puede, ¿verdad? En el caso contrario. Pero yo creo que en este caso es sencillo. Y yo creo que ustedes están de acuerdo en que la respuesta es sí, ¿verdad? Que 6R más 4S al cuadrado más 3 es un número impar. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver. Arranquemos con nuestra demostración. Yo voy a poner, primero que nada, voy a poner aquí que sí, ¿verdad? Voy a responder. Y por aquí viene la demostración. ¿Ok?
Vamos a decir nosotros, sean R y S enteros cualesquiera. Entonces, bueno, más que entonces, le voy a poner observe mejor, porque es mejor para el discurso. Observe que esta cantidad, vamos a ver si logro agarrarla solo a ella, no me deja. Ok. Observe que 6R más 4S al cuadrado más 3 es igual 6R más 4S al cuadrado más 2 más 1. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Es poca la justificación que podemos dar ahí, ¿verdad? Más que se observe. O sea, lo que estoy diciendo es que 3 es igual a 2 más 1, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo creo que esa justificación está de más hacerla, ¿verdad? Yo creo que ahí sí todos estamos de acuerdo. Ok. Digamos a continuación que esto a su vez es igual a 2 por R más 2S elevado al cuadrado más 1 más 1 por la propiedad distributiva. ¿Están de acuerdo hasta ahí? En que eso se puede hacer. O sea, factorizo el 2 en estas tres primeras, en esos tres primeros términos. Hay un 2 como factor común, ¿verdad? Para cada uno de ellos. 2 por 3R es 6R. 2 por 2S al cuadrado, 4S al cuadrado. Y 2 por 1 es 2. Este 1 es el que me sobraba. ¿Qué vamos a decir a continuación? C acá igual a 3R más 2S elevado al cuadrado más 1. Estamos en la capacidad de asegurar que K es entero. Por la cerradura de los enteros con respecto a la suma y a la multiplicación. Es más, aquí le hubiéramos puesto, dado que S, que R y S son enteros. Estamos en la capacidad de asegurar que K es entero por la cerradura de los enteros con respecto a la suma y a la multiplicación. Es decir, ¿de qué estamos seguros nosotros? Por suposición de que R es un entero. Ok, pero aquí usted está multiplicando 3R. Si R es entero, ¿qué le puede salir de 3R? ¿Verdad que solamente otro entero? Por la cerradura que ya hemos hablado. De manera similar,
si ustedes se dirigen a este otro término, aquí tenemos s al cuadrado. ¿Qué pasa cuando un entero lo elevo al cuadrado? Pues el resultado es otro entero. Porque acuérdense pues que las potencias en realidad es una multiplicación, ¿verdad? De la base tantas veces como nos lo diga el exponente. Entonces, s al cuadrado es s por s. Cuando yo multiplico dos enteros, el resultado es un entero. Y si lo multiplico luego por 2, pues seguirá siendo un entero también, ¿verdad? Y este 1, pues también es un entero. Ok, y si tengo la suma de 3 números enteros, ¿qué puedo garantizar? Que k es entero, ¿verdad? Entonces ahora yo puedo decir, por lo tanto, 6r más 4s al cuadrado más 3 es igual a 2 por k más 1. Es decir, 6r más 4s al cuadrado más 3 es impar. Siempre que r y s sean enteros. ¿Qué es lo que queríamos probar? Y ahí está la demostración, ¿no? Entonces, como lo pueden ver, lo que nosotros estamos aprendiendo aquí es un poquito de cómo ser formales, ¿verdad? A la hora de dar nuestros argumentos. O sea, yo perfectamente pude haber venido aquí y decirles, pues miren, aquí el 3 lo podemos descomponer como 2 más 1, factorizar 6r más 4s al cuadrado más 2, le va a quedar 2 por algo y ese algo es un entero, más 1, y esa es la definición de impar, por lo tanto es impar. Y es cierto, tendría toda la razón del mundo, pero eso como que es un poco informal, ¿verdad? Es lenguaje informal y el lenguaje informal tiene el defecto de que se presta para que tenga, dependiendo de lo que lo que la persona escuche, ¿verdad? Puede ser ambiguo, ¿sí? Puede ser ambiguo. Entonces, mientras que aquí no debería de perderse nadie, ¿verdad? Una vez que hemos hecho esta demostración. Aquí no hay ambigüedad con respecto a lo que estamos haciendo. No sé si en este en particular algo les queda de duda, o si hay alguna pregunta en este ejercicio. Muchachos y muchachas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Les parece si hacemos el último entonces? El que lo dejé de último precisamente porque tiene algo especial. Este dice, para cada entero con 1 menor que n menor que 10, n al cuadrado menos n más 11 es un número primo. ¿Y cómo podemos probar esto? Este es un caso especial, porque el dominio es un dominio finito. ¿Cuál es el dominio en este caso para el entero n? Los números enteros que están entre 1 y 10, sin tomar en cuenta el 1 y el 10, ¿verdad? Observen que la desigualdad es estricta. No dice 1 menor o igual que n, menor o igual que 10. Entonces, en estos casos podemos hacer nosotros un tipo de demostración que se llama demostración por agotamiento o un método exhaustivo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo debería de probar si esto es cierto para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8 y para 9. Si lo pruebo para cada uno de ellos, entonces debe de ser cierto para todos, ¿sí? Porque como aprendíamos anteriormente, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la lógica, hay una relación
entre un para todo y el y lógico y la conjunción lógica. Si yo sé que el dominio es finito y yo digo que se cumple para todos, yo puedo, si así lo deseo, probar para cada uno de esos elementos del dominio individualmente, y si definitivamente se cumple para todos, usted ya lo probó, ¿verdad? Entonces, hagamos la demostración. Vamos a ver. Probaremos que la propiedad cumple para cada número n que satisface esta condición, ¿verdad? Entonces le vamos a poner por aquí 1 menor que n menor que 10. Para el caso n igual a 2, esta expresión n al cuadrado menos n más 11 es igual a ¿cuánto? A ver, si n vale 2, 2 a la 2 son 4, 4 menos 2 es 2 y 2 más 11 es 3. 13 es un número primo. ¿Verdad que los únicos divisores de n son 13 y el mismo? Y ahí no se puede dividir por nadie más. O sea, nadie diría que hay un número entre 2 y 12 por el cual se pueda dividir el 13, ¿cierto? Es un número primo, por lo tanto. Entonces ya lo probamos para el caso n igual a 2. Probémoslo para el caso n igual a 3. ¿Qué pasa si n es igual a 3? Entonces aquí me quedaría 3 a la 2 son 9. 9 menos 3 son 6. Y 6 más 11, 17. Estarán de acuerdo ustedes en que 17 es un número primo también, ¿verdad? Puesto que no hay divisores para 17 entre 2 y 16. Pruébelo. Mentalmente usted lo puede ir probando. 17 entre 2 no nos da exacto, no nos da un entero, pues, ¿verdad? 17 entre 3, entre 4, entre 5, no va a encontrar ninguno, ¿verdad? 17 es primo. Probemos el caso n igual a 4. Entonces, ¿qué pasa si n vale 4? Esto sería 4 al cuadrado, que son 16. 16 menos 4 son 12 y 12 más 11 nos da 23. Y nosotros sabemos que 23 es un número primo. Vamos a seguir así, probando cada caso. A ver, si n es 5, entonces n al cuadrado son 25 menos 5 son 20 más 11, 31. Que por supuesto 31 es un número primo, ¿verdad? No somos capaces nosotros de hallarle un divisor diferente al 1 y al mismo 31. Si en un momento dado nos encontráramos con que no se cumple para uno de estos, entonces nosotros diríamos que el enunciado no es cierto y que tenemos un contraejemplo. Pero hasta el momento no lo encontramos. Porque piensen en este caso, ¿qué pasa si n es 6? 6 a la 2 son 36. 36 menos 6 es 30, más 11, 41. Pero 41 también es un número primo.
¿Y qué pasa si n vale 7? 7 a la 2 son 49. 49 menos 7, 42 más 11, 53. Resulta que 53 también es un número primo. Y si n vale 8, 8 al cuadrado son 64. 64 menos 8, 56. 56 más 11, 67. ¿Es 67 un número primo? Por supuesto, ¿no? ¿Verdad que ninguna tabla de las que uno se aprende cuando está en la escuela le da 67? No hay ninguna, ¿verdad? Con estos numeritos eso es lo más fácil, ¿verdad? De ver si estaban en las tablas. 13, 17, 23, 31, 41, 53, 67, no están en esas tablas, ¿verdad? Eso quiere decir que no tienen factores diferentes de sí mismos y el 1. Y el último caso que nos queda por probar sería, si n es igual a 9, 9 al cuadrado son 81. 81 menos 9 son 72, ¿verdad? 72 más 11 son 83. Y 83 también es un número primo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Como la propiedad es cierta para cada número primo, perdón, para cada número entero, al que uno menor que n menor que 10, podemos asegurar que el enunciado es verdadero. Y acá solamente me parece a mí que para que la, la demostración sea autocontenida, debería poner yo por aquí, sea P de X la propiedad. Si no, no sabríamos, ¿verdad? Al menos aquí en la demostración, cuando yo menciono la propiedad, como que no quedaría muy claro de qué propiedad estoy hablando, ¿verdad? A menos que la ponga propiamente. Entonces, digamos, sea P de X la propiedad, X es un número primo. Bueno, más que X, es esta la propiedad. X al cuadrado menos X más 11 es un número primo. Incluso aquí le pudiéramos poner n para que cuadre con todo lo que nosotros estamos trabajando. Y yo espero que tengamos claro que el nombre de la variable no es importante, pero bueno, se ve bonito que estemos utilizando la misma. Entonces, estoy diciendo esto. Aquí sí ya sabemos, cuando yo hablo acerca de la propiedad, sabemos que estamos haciendo referencia a que esto es un número primo. Entonces, este tipo de demostración es como la más evidente, ¿verdad? Y utiliza el método exhaustivo. Lo que nosotros hacemos es probar individualmente para cada uno de los elementos que están en nuestro dominio. Y si es verdad, pues entonces nosotros hemos probado, ¿verdad? O hemos terminado nuestra demostración, mejor dicho. ¿Okay?